Vamos al lugar de los hechos con el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín desde Bogotá, Colombia. Señor Sánchez Marín, un gusto. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Palizas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias de manifestantes transeúntes, uso excesivo de fuerza, decenas de muertos, centenares de heridos, todo ello cometido por la policía, militares colombianos en protestas que continúan contra el presidente Duque. ¿Habrá justicia para las víctimas como piden estas ONGs pro derechos humanos? Un gusto saludarte a ti, por supuesto, también a la audiencia. Yo creo que Colombia es indudable, lleva varios siglos soportando la más aberrante impunidad y en vez de que se haya hecho algo para aminorarla, se da todo lo contrario, se hacen todos los esfuerzos para empeorar la situación. Aquí las injusticias no son algo nuevo, no son nuevas las masacres ni las violaciones de derechos humanos. En Colombia no se trata ni siquiera de una cuestión, digamos, ideológica, de una confrontación entre militantes de izquierda o de derecha, como tampoco es un tema de lucha de clases entre ricos y pobres, esa vieja pugna, como ciertos elementos intentan hacerlo ver. O no se trata solamente de todo eso. El problema esencial aquí es que estamos frente a una élite criminal en el poder. Es una mafia organizada que siempre ha actuado a la sombra, al servicio de las oligarquías que en Colombia llevan más de 2 siglos mandando. Esa élite la conforman terratenientes, grandes ganaderos, agroindustrias, caciques y castas políticas regionales y locales. En general, hay que tener claro que siempre ha habido muchos vínculos entre esa oligarquía nacional, centralista y esos poderes regionales y locales. Eso no es nuevo. Esa afinidad ha desencadenado y sustentado muchas de las guerras que hemos soportado a lo largo de la historia. Y es una mancomunidad que también ha afectado lo mismo a lo largo del tiempo mediante asesinatos, masacres, desplazamientos. Tienen una manera de actuar característica y lo hacen a través de sicarios, de gatilleros, lo que llamaban pájaros, mercenarios y, aquí está la sorpresa, de la Policía Nacional. La policía a lo largo del siglo, así nació como institución, no se oficializó, se dio por eso, gracias a que a raíz de la ley de los caballos de 1888, imagínense, estamos hablando más de un siglo, se hizo el montaje de unos bandoleros castrochavistas de entonces, estaban desjarretando caballos en unos municipios del Valle del Cauca, no recuerdo, Pradera o Palmira. Entonces el presidente golpista de entonces, Miguel Antonio Caro, expidió esa ley y esa dichosa ley le permitía al gobierno prevenir y reprimir sin necesidad de juicio los delitos y culpas que afectaran el orden público, el derecho a la propiedad, exactamente lo mismo que la ley reciente de Duque, es exactamente igual. Y resulta que la ley de los caballos se origina porque no eran tales bandoleros, era el bobo del pueblo que desjarretaban los caballos. Ese es el origen de nuestra justicia, por eso, claro que es distinto ahora, más grave todavía porque hay vínculos en las regiones muy profundos y a nivel nacional con las grandes mafias del narcotráfico. Ya no solo tienen el Congreso, el Senado, la Cámara, el Gobierno, todos y cada uno de los entes de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que es defensora pero de los asesinos. Entonces, claro que no habrá justicia, ni por asomo, mientras dure este gobierno. Solo habrá cuando estos abandonen el poder y no lo harán por las buenas. Eso es lo triste. Hay que cuidar mucho las próximas elecciones. La comunidad internacional es fundamental en este aspecto porque solos por buena voluntad no lo van a hacer. Pero esta vez el pueblo ya está hastiado, señor Sánchez Marín. Hoy día mismo se toman Bogotá, la ciudad donde usted está, a cualquier precio, han dicho los organizadores del Comité del Paro Nacional. Pero el gobierno todavía tiene esta negativa a reconocer equivocaciones, crímenes, a llegar a consensos con activistas. Solo avergüenza más a los colombianos. Esta postura podría catapultar sentimientos encontrados, desobediencia civil, crímenes contra fuerzas del orden. ¿Existe este peligro? Yo creo que sí, indudablemente, desde luego. Hay una situación que tú mencionas y recalcas muy claramente y que es muy cierta. La población está en las calles y está decidida a quedarse en las calles. Los jóvenes han hecho una tarea muy encomiable, pero también están expresando un hastío
y no quedarse callados, de permanecer más allá de que los maten. Es una sociedad que está acorralada. La pandemia hizo lo suyo, pero la crisis venía desde mucho antes. Estos 2 últimos años, previos a la crisis de la pandemia, eran de una crisis generalizada en cuanto a violencia, no solo en cuanto a los temas económicos, que ni para qué hablar, en cuanto a la profundización de la violencia. Sí quiero hacer una anotación en cuanto a lo que dices. Para el gobierno no se trata de equivocaciones lo que está haciendo. Asesinar manifestantes, masacrar, torturar, desaparecer, no son equivocaciones, son acciones calculadas, son, digamos, masacres estratégicas. Esa mafia criminal que manda en Colombia, que tiene tomada la institucionalidad porque ni siquiera gobierna, esa mafia no ve los asesinatos y las masacres y la violación de derechos humanos y todas las demás perversiones, no las ve como lo que son, sino como actos propios, pertinentes para lograr sus fines. Y esos fines son los de cualquier organización mafiosa, delincuencial: controlar el poder, mantenerlo, contar con la más absoluta impunidad y conservar y acrecentar esas fortunas mal habidas, conservar sus ingresos. ¿Cómo estaremos de mal que en Colombia, que la esperanza es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH? Eso expresa el nivel de gravedad. Una comisión que siempre ha actuado en favor de los gobiernos de derecha y de los gobiernos golpistas, en el caso de Bolivia, bueno, de tantos otros. Sin embargo, aquí es la esperanza. La situación es muy crítica y la única realmente, en el fondo, es la que tú mencionas. Es lo que da esperanza. Es la manifestación masiva en las calles de los jóvenes, de los obreros. Y este gobierno no va a salir por las buenas, lo decía ahora, va a salir mediante la presión popular. Esta presión que se está ejerciendo y en las urnas, en los votos. Tiene que cuidarse muchísimo esas próximas elecciones, pero también tiene que ser contundente en el sentido de que ya no se quiere más criminales y asesinos mandando en Colombia. Eso tiene que quedar en evidencia, e insisto también en la mirada de la comunidad internacional, de los medios, en divulgar todo lo que aquí pasa y que se está tratando de ocultar. Creo que esa es la gran esperanza, que a pesar de toda esta suciedad, estos crímenes que nos rodean, es la gran esperanza que tenemos como país. De ser como dice usted, señor Santamaría, habría premeditación y alevosía, es decir, un crimen de lesa humanidad. Muchísimas gracias, Alberto Sánchez Marín. Se le nota, él como colombiano, ese dolor que siente por su pueblo también.